de la movilidad en la ciudad. Don Ángel Sabroso, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y concejal de gobierno del área de movilidad y medio ambiente. Estudió informática y educación física, compaginando esta faceta deportiva con su actividad política, pues comparte la responsabilidad municipal con su trayectoria de árbitro internacional de balonmano desde hace más de una década. Pertenece al Partido Popular desde el año 1998, en donde ha ocupado diferentes responsabilidades orgánicas como presidente de Nuevas Generaciones o secretario regional de comunicación en Canarias. En cuanto a responsabilidades públicas, es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desde diciembre de 2006, último año del mandato corporativo de Pepa Luzardo como alcaldesa, en el que fue concejal delegado de limpieza, playas, agua y medio ambiente. Desempeñó funciones de oposición municipal durante el anterior mandato municipal y en la actual etapa el alcalde, don Juan José Cardona, le ha encomendado la responsabilidad del área de movilidad ciudadana y medio ambiente, área que engloba variados servicios como la empresa municipal de transportes o aguas municipales, la empresa municipal de equipamientos, de aparcamientos, la ULPA, la gestión del espacio público y servicios generales como limpieza, parques y jardines, alumbrado, mobiliario urbano o medio ambiente, entre otros. Uno de los ejes de actuación municipal que está impulsando el Ayuntamiento es precisamente la transformación de la movilidad y el cambio en las pautas de desplazamiento habitual de la ciudad. Línea de trabajo transversal que lidera el propio alcalde y sobre la que hoy nos va a disertar nuestro invitado don Ángel Sabroso, su concejal delegado en esta materia con la presentación del trabajo a Las Palmas de Gran Canaria, movilidad en transformación. Nosotros de la Real Sociedad Económica somos muy conscientes de que los municipios son actores esenciales de la política de desarrollo sostenible por varias razones, porque son el poder público que actúa más cerca de los ciudadanos en lo que se refiere a las conductas ambientales de estos, y porque en las capitales provinciales de Canarias, que actúan a modo de áreas metropolitanas de ámbito insular, habita cerca del 50% de la población canaria. En las islas centrales de Tenerife y Gran Canaria se concentra más del 80% de la población del archipiélago, a su vez en núcleos de carácter urbano. La consolidación de grandes ejes urbanos es una de las características más relevantes del crecimiento de las poblaciones en las Islas Canarias. Como es bien conocido, las áreas urbanas son las mayores generadoras de actividad económica, ofreciendo oportunidades de empleo, educación, sanidad y otros servicios sociales. Al mismo tiempo, las áreas urbanas son los mayores consumidores de recursos naturales y los mayores productores de contaminación y residuos. Creemos, por lo tanto, que las políticas ecológicas o de desarrollo sostenible necesarias en Canarias son en realidad políticas urbanas, propias para los municipios, tanto en lo que se refiere a los núcleos habitados por residentes como en lo que atañe a los núcleos turísticos. A continuación, el señor Sabroso va a hacer una exposición y luego pues ya me incorporo de nuevo a la mesa para iniciar un coloquio. Tiene la palabra don Ángel Sabroso. Muchas gracias, querido director, querido Tomás. Muy buenas noches a todos, querido general, querido consejero, estimados compañeros de corporación. Veo a muchos representantes del sector del transporte, importadores de vehículos Predica, un saludo para ellos, asociaciones de taxistas, director gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, muchas gracias por la asistencia. Compañeros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, estoy sorprendido de ver tantas caras conocidas en cuanto a técnicos municipales, compañeros de aguas municipales. En definitiva, gracias a todos por asistir a esta invitación que ha tenido a bien realizarme la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria. La primera vez que estoy en esta casa, para mí es un inmenso honor. Y tal y como comentaba con el director y una pequeña tertulia que teníamos oportunidad de mantener con carácter de precalentamiento antes de iniciar esta conferencia, la intención con la que planteo estas breves palabras es la de exponerles el trabajo que está realizando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
desde el inicio del mandato en lo que a movilidad, a política de movilidad basada bajo nuestro criterio, bajo nuestra impresión en criterios de movilidad sostenible, está desarrollando el grupo de gobierno liderado por el alcalde don José Cardona. De forma muy breve, es poder explicarles cuáles son los criterios que nos están animando, que nos están impulsando a desarrollar las medidas que estamos aplicando en la ciudad, y sobre todo después escucharles y tratar de mantener un coloquio abierto, sincero, honesto, entre muchas opiniones que seguro que podrán surgir ante una materia tan controvertida, que genera tantas opiniones divergentes como son las relacionadas con la movilidad. La movilidad y el tráfico no deja de ser una pata más de la movilidad, pero que sin duda es muchas veces lo que más nos afecta, ¿no? Se dice que en España de fútbol y de tráfico es de lo que más se opina en las ciudades. Bueno, pues seguro que hoy también vamos a tener oportunidad de debatir sobre ello. Permitan que me levante, y son simplemente 10 diapositivas. De verdad que va a ser una exposición muy breve porque me gustaría que pudiésemos mantener un coloquio, un intercambio de opiniones sobre lo mucho que está haciendo el Ayuntamiento, seguro que en algunos casos compartido, en otros no, y que podamos pues tratar de escuchar el mayor número de opiniones posibles. Con oportunidad de la invitación que me realizó la Real Sociedad para explicar el trabajo que estaba haciendo el Ayuntamiento, y una de las líneas que está emprendiendo el grupo de gobierno en todas las políticas que está aplicando es la de dejar constancia por escrito en las políticas que desarrolla en los distintos ejes transversales. Se ha hecho así en la recuperación o en la apuesta por la recuperación económica de la ciudad, con el documento LPA Reactiva. Se ha hecho así también con las distintas actuaciones que se están desarrollando en materia de servicios sociales, de apuesta por la ayuda, la asistencia a quienes peor lo están pasando, y también lo hemos hecho con las políticas de movilidad que está desarrollando el Ayuntamiento. La edición de este documento que tengo en mis manos, que he dejado una copia al director de la sociedad, y que también espero que haya copias suficientes para todos, en caso de que no las haya, podrán descargarse el documento en la página web del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde queda constancia por escrito de cuáles son las medidas que estamos aplicando, el porqué de ellas y hacia dónde va caminando la ciudad en lo que a política de movilidad sostenible se refiere. Y es justo lo que me gustaría comentarles en la noche de hoy de forma muy sucinta. Creo que para ninguno de los que estamos aquí es necesario hacer ningún tipo de esfuerzo para tratar de concienciar de lo importante que es la movilidad, las políticas de movilidad en las ciudades en el siglo XXI. Se han convertido en uno de los principales retos a abordar por todas las capitales mundiales, principalmente por aquellas que están en vías de desarrollo y que tienen la oportunidad de acometer esas políticas certeras desde el principio y no cuando ya su conformación urbanística está ya definida. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, era importante introducir de forma notable, con fuerza, en el debate social la política movilidad. Y ese fue uno de los primeros objetivos que nos planteamos al inicio del mandato. No cabe duda que es uno de los ejes transversales en cuanto a política municipal que está desarrollando el grupo de gobierno. Se ha introducido en el debate público con fuerza desde el mismo inicio del mandato, y no ha sido algo casual. Lo hemos querido hacer para remover conciencias, porque uno de los grandes objetivos de este mandato era empezar a poner los cimientos para fomentar una cultura de la movilidad nueva, articular un nuevo sistema de convivencia de movilidad en la ciudad, donde pudiésemos reequilibrar el reparto modal de los desplazamientos que se realizan en Las Palmas de Gran Canaria a tenor de los datos, de los estudios que ya disponía el Ayuntamiento. Estudios tenemos muchos, había muchos planes, había muchos proyectos, había muchos documentos. Quizás faltaba la determinación de empezar a aplicar medidas, sabiendo que no siempre íbamos a acertar con todas ellas, sabiendo que no siempre iban a ser compartidas todas ellas. Pero era importante dar ese paso con determinación, y es algo que nos propusimos hacer desde el mismo inicio del mandato. En el año 2009 comenzó un trabajo profundo de diagnóstico sobre la movilidad en la ciudad. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible trajo un concurso público, fue encargado a un equipo redactor que estuvo durante 2 años trabajando de forma concienzuda, de forma profunda, en diagnosticar cuál era la situación de la movilidad en Las Palmas de Gran Canaria y apuntarnos distintas líneas de trabajo que tenía que emprender la ciudad para tratar de solventar aquellos problemas que ponían de manifiesto el PEMU, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. De los datos principales que emanaron
de aquel documento notaba el importantísimo dato de distribución modal, el queso de la distribución modal que podemos ver en la diapositiva. El 67% de los desplazamientos que se realizan en Las Palmas de Gran Canaria se realizan en vehículo privado. Ese dato nos debe llamar a la reflexión, pero sobre todo aún más si tenemos en cuenta que hace 20 años el dato del desplazamiento en vehículo privado dentro de la capital era del 47%. En 20 años se incrementó 20 puntos porcentuales. El resto de los modos de desplazamientos blandos, como el uso del transporte público, la movilidad peatonal o el uso de la bicicleta, prácticamente inexistente en Las Palmas de Gran Canaria, nos daban las pistas claras de hacia dónde tenía que tratar de focalizar el trabajo del Ayuntamiento para articular ese nuevo sistema de movilidad que estamos tratando de impulsar. Otro dato importante no son ni mucho menos todos los datos que aparecen en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, documento que también tienen a su disposición en la página web del Ayuntamiento, pero sí quizás son los más significativos. La tasa de motorización en Las Palmas de Gran Canaria es elevada teniendo en cuenta, comparándola con el resto de capitales de provincia de su misma dimensión, de su mismo tamaño y de su mismo nivel poblacional. Son dos datos a tener muy en cuenta: el elevado número de desplazamientos en vehículo privado que se realiza en Las Palmas de Gran Canaria, la alta tasa de motorización que tiene la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y un tercer dato que nos debe llamar a la reflexión. Del espacio público vial en Las Palmas de Gran Canaria, el 80% del mismo está destinado al vehículo privado. Puede parecer que con estas tres premisas iniciales, toda la actuación de política de movilidad que desarrollase el Ayuntamiento iba a ir dirigida hacia la demonización, hacia la condena del uso del vehículo privado. Y en absoluto debemos extraer esa conclusión. Es un elemento fundamental de nuestro sistema competitivo, de nuestro sistema económico, lo va a seguir siendo, y por supuesto tenemos que seguir protegiendo la fluidez de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria, la buena fluidez de tráfico que existe actualmente en Las Palmas de Gran Canaria, con 2-3 puntos negros que tenemos que solventar a base de inversiones en infraestructuras importantes, y por supuesto teniendo estudiado cuál es la red de vías estructurantes de la capital, garantizando su protección y garantizando su evolución mediante las inversiones necesarias en el futuro. Pero al mismo tiempo que teníamos claro que el coche iba a seguir siendo un elemento fundamental en nuestro sistema económico, en nuestro sistema competitivo, era evidente que teníamos que empezar a dar pasos decididos, pasos con determinación, pasos con valentía, para tratar de reequilibrar ese reparto modal que está ampliamente desnivelado. Datos a tener en cuenta: 80% del espacio viario destinado al vehículo privado, el 63% de los desplazamientos que se realizan en Las Palmas de Gran Canaria se realizan en vehículo privado, 20% más que en los últimos 20 años, y la alta tasa de motorización. Con estos datos empezamos a actuar desde distintos frentes. Las medidas aisladas de por sí no tienen ningún tipo de éxito, medidas voluntariosas o medidas focalizadas hacia una pata concreta de la política de movilidad, al final acaban resultando baladíes, acaban resultando con muy poco éxito, y era importante también actuar de forma coordinada en todos los frentes que actúan sobre la política de movilidad. Y empezamos a aplicar medidas en cada uno de estos campos. La potenciación de la movilidad peatonal y la accesibilidad universal. En el año 2011 se suscribió el Pacto por la Movilidad Sostenible en Las Palmas de Gran Canaria, un documento que, con mayor o menor éxito, consiguió aunar el consenso de la inmensa mayoría de organizaciones políticas, sociales, empresariales y representativas de la ciudad. Era la primera vez que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria formalizaba un pacto por la movilidad sostenible, donde establecía una pirámide de la movilidad, jerarquizando, poniendo en la cúspide de la pirámide al peatón como el centro de atención en todo tipo de actuación que fuese a desarrollar el Ayuntamiento con respecto a la política de movilidad. Es por tanto importante que empecemos a aplicar las medidas de potenciación de la movilidad precisamente centradas en el peatón, en la eliminación de barreras arquitectónicas, en la accesibilidad universal. Otro tipo de medidas que hemos aplicado: la situación en la que se encontraban huevos municipales, la mejora, potenciación y modernización del transporte público y la revolución que hemos tratado de imprimir dentro de la empresa municipal de transporte. Tercer grupo de medidas a aplicar: un reparto modal prácticamente inexistente en los desplazamientos ciclistas en Las Palmas de Gran Canaria, solamente un 0,4%, y sin embargo nuestra ciudad no terminaba
de introducir en el discurso social, en el discurso municipal, la apuesta por la bicicleta de forma decidida. Desde el principio del mandato hemos intentado también que la bicicleta ocupase un lugar importante dentro del debate social, del debate ciudadano, y que el ayuntamiento empezase a dedicar recursos de sus técnicos, recursos humanos, a pensar, a planificar sobre la bicicleta en la ciudad. Encargamos la primera redacción, el primer plan director de la bicicleta en Las Palmas de Gran Canaria. Estuvo durante aproximadamente un año realizándose, documento con el que ya cuenta el ayuntamiento, y hemos empezado a aplicar medidas de fomento a la bicicleta, que ahora paso a detallarles un poquito más. Como comentaba anteriormente, nada de esto es posible si no protegemos nuestro sistema competitivo, si no protegemos, por supuesto, el coche como elemento principal de nuestro sistema económico en la capital. Definición de la red vial estructurante, protección y garantía de evolución. Es fundamental que tengamos clara cuál es la jerarquización de las vías en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuáles son las vías capitales, las vías importantes de conexión de la capital con el resto de municipios, cuáles son las vías que tenemos que proteger y las que tenemos que garantizar que van a seguir evolucionando. Antes comentábamos en ese debate de precalentamiento que manteníamos antes del inicio de la charla, bueno, cómo es todavía sorprendente que la cuarta fase de la circunvalación esté paralizada como está, o la vuelta de tuerca que necesita la vía de mayor intensidad de tráfico de la isla de Gran Canaria, que es la Gran Canaria 1, en su paso por la trama urbana, por la autovía marítima, que necesita ya una vuelta de tuerca con la cantidad de problemas. Ahí es donde se encuentran la mayoría de los problemas de tráfico de la ciudad, con las confluencias a lo largo de toda la Gran Canaria 1 en la autovía marítima. Ahora pasamos a verlo también un poquito de forma más detallada. La gestión del espacio público destinada al aparcamiento. También medida que genera controversia en la ciudad. Nunca son aceptadas de buen agrado, nunca son entendidas las medidas de gestión de aparcamiento en superficie, los servicios de estacionamiento regulados, las zonas azules, las zonas verdes. Siempre generan rechazo porque se asocian a un afán recaudatorio, cuando en absoluto tienen afán recaudatorio. Lo que tratan, y hablaremos sobre eso, lo que tratan es, por un lado, servir como herramienta potente para un uso más racional del vehículo privado. Que el ciudadano se plantee, en función del desplazamiento que va a realizar, en función del sitio al que va a ir y del tiempo que va a estar en ese sitio, si es una buena opción, una opción necesaria ir con el vehículo privado, o si tiene otras opciones para poder llegar a ese sitio. Y el segundo objetivo principal que tienen los sistemas de gestión de estacionamiento regulado en superficie es propiciar un reparto más equitativo, más justo, más equilibrado de un bien tan escaso como es el espacio público. El espacio público, propiedad de todos, tenemos que tratar de conseguir que el mayor número de usuarios, que el mayor número de conductores posibles, aprovechen ese espacio para poder hacer uso de él para estacionar. Hablaremos también un poco de la gestión del espacio público destinado al aparcamiento. Potenciación de otros modos menos contaminantes, que ocupan menos espacio público, a los que también hemos querido hacer, estamos tratando al menos de hacerles un guiño, como el ciclomotor y la motocicleta, las motos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aplicando distintas medidas que también trataré de detallarles un poco. Y por último también, por supuesto, el apoyo a un sector importante del transporte público en la capital, no solamente el transporte público colectivo, sino el transporte público del taxi. En relación con las medidas de peatonalización o las medidas de fomento de la movilidad peatonal, a nadie se le esconde la apuesta decidida que está realizando el grupo de gobierno por los pocos y escasos recursos que estamos teniendo actualmente en la situación de crisis que vivimos, tratar de focalizarlos y priorizarlos bien hacia la recuperación económica de la capital, potenciando distintos sectores que creemos claves en la reactivación económica, principalmente el sector turístico, aquellos pocos recursos que es capaz de obtener el ayuntamiento, principalmente gracias a la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, que está haciendo una labor encomiable de apoyo al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y los pocos planes de inversión a los cuales está pudiendo acceder el ayuntamiento, está tratando de focalizarlos bien allí donde creemos que puede generar un valor añadido. Un valor añadido para la actividad económica, para la generación de puestos de trabajo, pero también vinculándolos a las políticas de movilidad. Los ejemplos en la zona Puerto Canteras, tratando de impulsar otra vez la recuperación turística de ese importante punto de la ciudad, son notables y son numerosos. Haciendo un recorrido desde la isleta hacia la zona donde nos encontramos, medidas de ganar, de conquistar espacio para el uso peatonal son numerosísimas.
Las tenemos ahora, empezamos una actuación en el entorno del recientemente reabierto Castillo de la Luz, precisamente en el día de ayer. Empezamos una actuación de obtención, de reordenación del tráfico y obtención de espacio peatonal en todo el entorno del Castillo de la Luz. Si seguimos avanzando por el istmo, llegamos hasta el mercado del puerto con el nuevo enfoque que ha tratado de darle el ayuntamiento con esa oferta de ocio, restauración, gastronómica, no solamente como mercado de abasto, también actuación que ha empezado ya. Hemos visto hoy las fotos de cómo se va desmontando la torre del viejo reloj de la Caja para una reordenación vial en la zona y también tratar de ganar más espacio peatonal, mejorando la conectividad entre lo que son polos atractores importantes de la actividad turística: Castillo de la Luz, Mercado del Puerto, Playa de las Canteras y Parque Santa Catalina, los 4 principales polos atractores de la actividad turística de todo ese entorno. La calle Tenerife, el pequeño lateral del Mercado del Puerto, que fue peatonalizada ya hace aproximadamente 1 año y medio, 2 años. Si seguimos avanzando hacia el Parque Santa Catalina, vemos la nueva actuación que se ha desarrollado en toda la calle Luis Morote, tanto en los itinerarios peatonales para la llegada de los cruceristas, para mejorar el tránsito de los turistas que están entrando en la ciudad. Cada vez más esa apuesta importante del puerto y de la ciudad del puerto de la mano por seguir creciendo el número de cruceristas y que puedan desplazarse de forma cómoda hacia la Playa de las Canteras, Parque Santa Catalina y esos centros turísticos que les comentaba anteriormente. La calle Luis Morote, que está siendo sometida a una auténtica transformación, ganando itinerarios, tránsitos peatonales, el propio Parque Santa Catalina, con la remodelación que se le está dando. Dentro de poco empieza una actuación en el otro lateral del Parque Santa Catalina, calle Nicolás Estebanes, calle Simón Bolívar, que también ha sido objeto de ampliación de espacios peatonales. La zona trasera de la Playa de las Canteras, con las calles Can, del antiguo Parque Pino Apolinario remodelado, las calles Fernando Buenarteme como paralela principal del Paseo de las Canteras, esa asignatura pendiente que tenía la ciudad de la zona trasera de las canteras, de la que tantas veces hemos hablado, que necesitaba una regeneración urbanística, que las canteras, la primera fachada, estaba espléndida, está espléndida, y que la parte de atrás necesitaba cierto impulso. Creemos que es la calle Fernando Buenarteme, como eje paralelo a la playa, la que va a ir propiciando la transformación paulatina de toda esa zona de la ciudad, toda la actuación que se está haciendo en la calle Fernando Buenarteme, la actuación que se ha hecho en la calle Olof Palme, con la generación de esa nueva plaza pública justo delante de la Iglesia del Cristo. Por supuesto, la calle Ruiz de Alda, con ese tramo recientemente estrenado, solo 2 manzanas de peatonalización pensadas para la oferta de ocio, restauración, gastronómica, haciendo un guiño como si fuese la calle Cano en Triana, pues Ruiz de Alda en Mesa y López. La actuación tan controvertida de Mesa y López de ganar espacio peatonal después de un amplio y profundo estudio de tráfico que demostraba el estudio, pero sobre todo lo ha demostrado el tiempo posterior, que no iba a haber incidencia sobre el tráfico porque Juan Manuel Durán tenía capacidad de carga suficiente para poder asumir el tráfico que antes discurría en la avenida José Mesa y López. Actuaciones en toda esa zona de la ciudad pensadas en la reactivación económica con los poquitos recursos que es capaz de obtener el ayuntamiento, pero también vinculadas a la esencia de la política de movilidad que está tratando de impulsar el ayuntamiento. Conquistas de espacios sin dañar la fluidez del tráfico, pensando y priorizando en el peatón, y después veremos también en el transporte público y en la bicicleta. Nos vamos a esta zona de la ciudad y aquí la propia sociedad que nos acoge hoy ha sido testigo de las ampliaciones de los espacios peatonales en el casco histórico, aquí justo delante, en esta plaza de la Real Sociedad Económica Amigos del País, cómo se ha generado un hermoso espacio peatonal que viene a dar continuidad a una apuesta desde hace muchos años del Ayuntamiento por revitalizar el casco histórico, apuesta que han emprendido pues la mayoría de las ciudades que poseen cascos históricos, ninguno tan bonito como el nuestro, seguro. La eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad universal, apuesta también importante del grupo de gobierno. Ese eje, todo el eje longitudinal que constituye desde el Parque Santa Catalina hasta la calle Mayor de Triana, principalmente toda la calle León y Castillo, sin ni una sola barrera arquitectónica, es apuesta decidida para este mandato. Pero no solamente eso, las pequeñas pero importantes actuaciones de rebaje de aceras, eliminación de vallas, eliminación de mobiliario urbano que dificulta la accesibilidad para nuestros mayores o la accesibilidad para personas que tienen problemas de movilidad. La eliminación de parterres innecesarios, como todo lo que hemos hecho en Paseo de Chile, completo, en la avenida 1 de Mayo,
en el paseo de Tomás Morales, eliminando parterres que no sean de bordillos, que dificultaban el tránsito de las personas, y el poco espacio que hay para caminar lo ocupaban de forma innecesaria. En Luis Doreste Silva, actuaciones de eliminación, reitero, de parterres innecesarios y accesibilidad universal en ese tipo de medidas. Vemos una foto, que no está puesta, por supuesto, de forma casual, la foto de quizás una de las últimas medidas que estamos aplicando en la ciudad para seguir priorizando al peatón y seguir convirtiendo a la columna vertebral de todas las ciudades, que son las calles, en el punto de encuentro, en el punto de convivencia de los ciudadanos. Son las llamadas zonas 30, esa foto que vemos aquí, y es la zona 30 que se ha puesto en marcha en Las Palmas de Gran Canaria hace aproximadamente 2-3 meses de forma novedosa y que paulatinamente se va incrementando por distintos barrios de la ciudad. La definición de zona 30 se establece en base a la intensidad de tráfico de las calles. Nunca afecta a calles que tienen alta intensidad de tráfico, primer requisito, y segundo requisito, nunca afecta a calles por las cuales discurre el tráfico del transporte público. Es decir, no se perjudica con una zona 30 la velocidad comercial del transporte público, no se perjudica con una zona 30 esas calles donde hay una alta intensidad de tráfico y que son importantes para la fluidez del tráfico de la ciudad. Se establecen cuadrículas o áreas en las cuales se señaliza de forma muy notable, muy visible, creo que esto es bastante visible, que el conductor está entrando en una zona 30. Y no solamente se trata de que la velocidad máxima permitida sea de 30 km/h, algo evidente, y algo que incluso no supone una gran novedad para la velocidad a la cual ya solían discurrir los vehículos por esas calles de intensidad baja. La gran novedad reside en que el peatón tiene preferencia sobre el vehículo privado a la hora de cruzar la calzada. No tiene por qué llegar hasta un paso de peatones para poder hacerlo. Es decir, el peatón puede cruzar la calzada en cualquier zona dentro de la zona 30. Y la segunda gran novedad es que las bicicletas tienen preferencia sobre el vehículo privado dentro de esas zonas 30 que tienen delimitadas tanto su entrada como sus salidas en las distintas cuadrículas. Se trata de espacios de convivencia, palabra clave en política de movilidad que tratamos de propiciar con este tipo de medidas. Pasamos al segundo gran bloque de medidas que me está tratando de impulsar el Ayuntamiento prácticamente desde el inicio del mandato. Desde luego la situación que encontró el grupo de gobierno cuando inició su andadura con respecto a huevos municipales no era una situación fácil, no era una situación sencilla. La situación de huevos municipales nunca lo ha sido y seguro que nunca lo será, pero probablemente durante los últimos años se había situado al borde del abismo y estaba a punto de caer por el precipicio. Era importante devolver la confianza en la propia empresa y devolverle a los ciudadanos la confianza en que su empresa municipal de transporte se iba a convertir en una solución factible, eficaz de movilidad para sus necesidades. Empezamos a trabajar con posiblemente el proyecto más ambicioso de las últimas décadas en huevos municipales, la remodelación integral de la red de líneas. Coger toda la oferta de servicios de huevos municipales, darle un meneo y con los mismos recursos, porque no podemos crecer, lamentablemente, la situación de crisis nos lo impide, no podemos ni contratar más conductores, ni poner más servicios, ni inventarnos líneas nuevas, ni incrementar los recursos. Tampoco íbamos a decrecer, y eso con la que está cayendo también era una virtud importante, también era una situación para aplaudir. Se trataba de, con los mismos recursos, reorganizarlos, reorientarlos mejor y llegar al mayor número de usuarios posible. Esa red de líneas nuevas entró en funcionamiento el pasado 4 de marzo del año 2013. Los datos, después de la conclusión del ejercicio 2013, nos avalan y tenemos motivos para estar esperanzados con el futuro de huevos municipales. Después de estar durante aproximadamente 10 años perdiendo la friolera en esos 10 años de 10 millones de viajeros, huevos municipales no solamente corta la hemorragia de sangría de pérdida de viajeros, sino que invierte la tendencia y el pasado año 2013 cierra el ejercicio con el incremento con respecto al 2012 de 1 millón de viajeros más transportados. Ya no se pierden viajeros, ya no solamente no se ha parado la sangría, sino que además se empiezan a ganar viajeros. Eso demuestra que con nuestros aciertos y nuestros errores, esa parte en concreto ha conseguido llegar a más gente, que el servicio de transporte público, con esa remodelación de red de líneas, está mejor estructurado. La base en la que se movía la red de líneas de huevos municipales se basaba principalmente en los dos centros
principales que tiene la capital: Las Palmas Puerto, Puerto Las Palmas, y eso hacía que existiese una enorme duplicidad de líneas, porque prácticamente todos los barrios querían desde cualquier barrio llegar al puerto y llegar a Las Palmas, ¿no? Multitud de recorridos que se solapaban y multitud de recursos que de forma ineficiente se destinaban a líneas muy poco utilizadas. La introducción de la cultura de la correspondencia, inédita en Las Palmas de Gran Canaria, el transbordo, algo que pensábamos que iba a ser realmente difícil de asimilar por parte de los ciudadanos y que sin embargo nos han dado una clase magistral de madurez en la ciudad, que lo han asimilado a la perfección. Bueno, pues ha hecho que podamos destinar más recursos allí donde existe mayor demanda de crecimiento de movilidad, mayor demanda de crecimiento de uso del transporte público. Esto ha sido la parte principal, pero sin duda ha tenido que venir acompañada de otros factores. Con la situación económica tan adversa que estamos viviendo, el plan de renovación de flota de vehículos más ambicioso de los últimos años de guaguas municipales, se han adquirido 57 vehículos nuevos en 2 años. Estamos ya en la adquisición de otros 25 vehículos nuevos para los 2 próximos años. La antigüedad media de la flota de guaguas municipales se sitúa en torno a los 9 años y es importante seguir trabajando para reducir esa antigüedad media. Todo el mundo comprenderá que los vehículos son como las brochas en los pintores. Sin los vehículos no podemos prestar el servicio y es necesario tenerlos pues lo más modernos posibles y tratar de abaratar el mayor número de costes posibles en cuanto a su reparación y mantenimiento. En la generación de infraestructuras de apoyo al transporte público ha habido también otra apuesta decidida: la generación de nuevas terminales, paradas preferentes, puntos de intercambio, como la terminal del Auditorio Alfredo Kraus, la terminal del Guiniguada, en la calle Bernardino Correa, las obras que está acometiendo ahora la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria en la terminal de Hoya de la Plata, las que próximamente, en este año 2014, va a sacar a licitación pública la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para darle un absoluto vuelco a la terminal del Teatro Pere Caldós, que tiene que estar acorde a la zona de la que estamos hablando. Tenemos la Plaza Estagno, tenemos el Teatro Pere Caldós y sin embargo tenemos esa terminal de guaguas municipales que se ha quedado pendiente. Ya por fin este año 2014 el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Única del Transporte sacan el proyecto ya redactado a concurso público para la ejecución de la obra, y también la próxima remodelación integral de la terminal de transporte público de guaguas municipales de Manuel Becerra en la Isleta. Con eso al final terminaremos con el intercambiador de Tamaraceite, al cual se le ha incrementado el uso desde la entrada en vigor de la última red de líneas. El intercambiador, la terminal de Manuel Becerra, por supuesto el Parque Santa Catalina como punto referente, el intercambiador de la Plaza de Canarias, el intercambiador de Santa Catalina, nuestro hoyo de San Telmo, la terminal del teatro, la terminal del Guiniguada, la terminal de Hoya de la Plata. Estamos hablando de infraestructuras de apoyo al transporte público realmente importantes. Si hablamos también de infraestructuras de apoyo al transporte público, tenemos que hablar del espacio reservado para que la velocidad comercial y para que la competitividad del transporte público frente al vehículo privado esté un poquito más nivelada y equilibrada. Hablamos de los carriles guagua. Cuando empezó este mandato en la ciudad había 5,3 kilómetros de carriles guagua. Actualmente estamos en 16,3 kilómetros de carriles guagua. Se han triplicado el número de espacios, de kilómetros reservados para la preferencia en la circulación del transporte público en la ciudad. Y se ha hecho de forma decidida, también sin ocasionar problemas al tráfico, o tratando de ocasionar los menores problemas posibles, pero teniendo claro que un vehículo que transporta 35, 45, 50 personas tendrá siempre preferencia sobre un coche en el que van 1 o 2 personas. Y esto es algo que tenemos que tener absolutamente claros todos y que a nosotros nos gustaría hacer pedagogía y poder convencer a todo el mundo. Porque aquel que utiliza el transporte público no solamente se está beneficiando a sí mismo, sino está beneficiando al resto de la sociedad, porque está haciendo que el sistema de fluidez de tráfico en la ciudad sea también posible. Imaginen lo que pasaría si los 30 millones de viajeros que transporta al año guaguas municipales decidiesen no utilizar guaguas municipales, sino que decidiesen hacer todos sus desplazamientos en vehículo privado. Simplemente el sistema se colapsaría. Al mar, sin entrar, por supuesto, en lo que supone de equidad social, de garantía social de movilidad, el que exista un transporte público competitivo. Otros sistemas de información al cliente en paradas, como la instalación de nuevos paneles de información en tiempo real, la mejora en las zonas de estancia y en las paradas de transporte público, la señalización de todos los planos y todas las líneas con las horas de paso en cada una de las 780 paradas de guaguas municipales que están distribuidas por el término municipal, son algunas de las iniciativas que hemos llevado a cabo durante estos 2 años.
Hablamos de bicicletas. Disculpen un segundo. Están muy serios. Hablamos de bicicletas y decíamos al principio que era otra de las líneas de trabajo, tratando de actuar en todos los frentes, en todas las facetas que engloban la política de movilidad sostenible, y que en Las Palmas de Gran Canaria su uso suponemos que se ha incrementado un poco más, pero sin duda falta muchísimo por hacer, prácticamente ridículo. Un 0,4% fueron los datos que emanaron de la encuesta de movilidad del año 2010. Además, un uso principalmente orientado hacia la faceta recreativa, deportiva, y no como una alternativa de transporte, como una alternativa de movilidad real en la ciudad, ¿no? Eran tendencias que teníamos que empezar a cambiar. Con ese escasísimo uso, con esa escasísima cultura de la bicicleta para Gran Canaria, pues una de las primeras medidas que teníamos que dirigirnos era el ampliar y mejorar la cultura de la bicicleta para Gran Canaria. Y empezamos con mucha algarabía, con mucha fiesta, con mucho globo, con mucho bombo, las fiestas de la bicicleta, los domingos de la bici, cortando la autovía marítima, haciendo los domingos en bici en cada uno de los distritos, etc. Y que se empezase a hablar de bicicleta en la ciudad. Y hicimos una única obra sin restarle ni un centímetro de espacio a los peatones y sin restarle ni un centímetro de espacio al vehículo privado. Y era la obra del carril bici de la base naval, que venía a solventar una de las mayores demandas de los puntos negros de la escasa red de infraestructura ciclable que existía en Las Palmas de Gran Canaria en ese momento, ¿no? Que se interrumpía justo cuando llegábamos hasta el inicio del club náutico, pues todo el carril bici, el más usado de la ciudad con diferencia de todo el litoral naciente, ¿no? Y esa obra, sin restarle, reitero, ni un centímetro de espacio a los peatones, separando bien los peatones de las bicicletas, y sin restarle ni un centímetro de espacio al vehículo privado, porque era necesario que siguiesen existiendo dos carriles de circulación justo donde estaban, porque son vías importantes de acceso hacia la base naval, la zona comercial Mesa y López, hacia toda la zona de Buenarteme, etc., ¿no? Esa obra fue muy significativa. Esa obra, junto con las medidas de apoyo, fomento de la cultura de la bicicleta en la ciudad, situó el debate de la bicicleta pues, en el punto en el que más o menos considerábamos que estábamos ya apropiados para encargar la redacción del primer plan director de la bicicleta y apostar de forma decidida por definir cuál iba a ser la red de itinerarios ciclables, de itinerarios para bicicletas en la ciudad, ya pensando en un uso como alternativa de transporte, como alternativa de movilidad, y no solamente como un uso recreativo o deportivo, que es importante, pero ni mucho menos lo que se pretende conseguir. El tercer factor importante en el cual estamos trabajando, cultura de la bicicleta, red de itinerarios ciclables, y el tercero es el servicio público de bicicleta, el servicio de préstamos de bicicleta pública. Actualmente Las Palmas de Gran Canaria tiene un servicio gratuito, que el coste es lo que supone mandar un SMS, un servicio que se inauguró en el año 2000, hablo de memoria, creo recordar que en el año 2008, me acuerdo cuando solicitamos la subvención, estaba de concejal de tráfico en aquel momento don Paulino Montes de Oca de la Guardia, y yo estaba al frente de la Consejería de Medio Ambiente, y solicitamos la subvención a la Consejería de Industria para la implantación de un sistema de bicicleta pública por primera vez en la ciudad. Fue en el año 2006 y lo hacíamos sin mucha esperanza. Al final se acabó concediendo la subvención, se puso en marcha en el año 2008. En el año 2009 se mejoró mucho el sistema, automatizando el servicio de préstamo, poniendo el servicio ya no hacía falta que estuviese una persona física allí. Tenemos en definitiva 11 estaciones y 100 bicicletas en números redondos, ya muy obsoletas, bastante viejitas. Empezó este mandato y había 3.000 usuarios registrados en el servicio de bicicleta ambiental, de biciambiental.org, que así se llama. Actualmente tenemos más de 22.000 usuarios registrados en el servicio. En aproximadamente 2 años y medio hemos pasado de 3.000 a 22.000, y existe una demanda latente de que ese servicio mejore. Hemos sacado ese servicio a una concesión por 10 años de duración, donde ya se plantea el servicio con un incremento de 11 estaciones a 45, estructuradas en forma de malla en toda la plataforma baja de la ciudad, siguiendo
las recomendaciones que nos realiza el Plan Director de la Bicicleta, que viene a definir cuál sería la posible red de itinerarios ciclistas en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la plataforma baja, conectora de los principales puntos atractores, puntos de demanda de movilidad de la ciudad, y en toda esta estructura de plataforma baja de la ciudad vendría lo que sería de forma mallada la ubicación de 45 estaciones de bicicletas, donde estarían 500 bicicletas renovadas a una distancia media de en torno a 400-500 metros, que nos permitan estar cogiendo y soltando bicicletas para desplazamientos cortos, desplazamientos habituales, servicio que vemos que ya funciona en muchas otras ciudades y que el Ayuntamiento está tratando de potenciar. Estamos aprovechando la existencia del Plan Director de la Bicicleta y la propuesta que realiza el documento técnico de la red de itinerarios ciclables en Las Palmas de Gran Canaria para cualquier actuación urbanística que se desarrolla, ya tener en cuenta qué dice el Plan Director. Y, por ejemplo, las actuaciones que se están desarrollando en Fernando Bonarteme, en Olof Palme, en Luis Morote, son actuaciones que ya incluyen el espacio para los carriles bici, las vías ciclistas, para que pueda tener conectado toda la trama de plataforma baja de la ciudad de forma cómoda y de forma segura. Si a esto le sumamos la medida que anteriormente comentaba de las zonas 30, donde están principalmente pensadas para el peatón, pero también de forma indirecta para propiciar los desplazamientos ciclistas en la ciudad, compartiendo el espacio con otros modos, pues creemos que la ciudad poco a poco se va preparando cada vez más para el desplazamiento en bici y que cada vez tengamos más usuarios de bicicletas en la ciudad. Se dice que uno de los factores que actualmente se están utilizando con cada vez mayor importancia para medir la calidad de vida de las ciudades es el número de bicicletas que se mueven diariamente por ellas. Sin duda nosotros compartimos esa opinión. Actualmente se está desarrollando otra obra, también con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, para solventar otros puntos negros de ese carril bici del litoral naciente que hemos utilizado. Separar el único tramo que nos quedaba de convivencia entre peatones y ciclistas a la altura del paseo de la playa de las Escarabaneras, pasando las bicicletas por arriba. Habrán visto unas vallas en forma de U invertida en esa zona de la playa de las Escarabaneras, y solventar el nudo de Torre Las Palmas sin restarle espacio, por supuesto, al vehículo a motor que sale del Torre Las Palmas, que es uno de los nudos, de los puntos negros más importantes de tráfico que tenemos en la ciudad y de los puntos que tenemos que mejorar y proteger para el vehículo privado. Son dos actuaciones que estamos haciendo justo en este momento. Si hablamos de gestión de aparcamiento en superficie, les comento datos por encima muy brevemente, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria hay 144.000 plazas de estacionamiento en la ciudad, y de esas 144.000 plazas de estacionamiento en nuestra ciudad, solo 5.000 tienen algún tipo de regulación. Es decir, solo 5.000 son o zona azul o zona verde. Para ser más exactos, son 3.500 de zona azul y 1.500 de zona verde. 5.000, lo que hace que un 5,5% de todas las plazas de estacionamiento que hay en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sean de zona azul o zona verde. Muchas veces se critica y dice que está toda la ciudad llena de zona azul o zona verde. No, pues no llega ni al 6% de las plazas que existen. Pero es que el objetivo que busca el sistema de gestión de estacionamiento en superficie, los sistemas de gestión del espacio público tan complejos que son, donde convivimos todos, lo comentaba anteriormente, son dos fundamentalmente. Tratar de racionalizar el uso del vehículo privado, que haya cada vez más ciudadanos que se planteen si para el tipo de desplazamiento que se va a realizar, el 83% de todos los desplazamientos que se realizan en Las Palmas de Gran Canaria son dentro de Las Palmas de Gran Canaria y se quedan en Las Palmas de Gran Canaria, nacen y mueren dentro de Las Palmas de Gran Canaria, el 83%, el 75% de todos los desplazamientos que se realizan en la ciudad se realizan en la plataforma baja de la ciudad. Son datos que nos llaman evidentemente a tratar de aplicar medidas para tratar de racionalizar el uso del vehículo privado. El vehículo privado que tiene que seguir usándose, que tiene que ser absolutamente importante y capital en nuestro sistema, pero en aquellos tipos de desplazamiento donde realmente tiene un sentido que se utilice. Y el segundo gran objetivo de los sistemas de gestión de estacionamiento regulado es el aprovechamiento del espacio en mayores condiciones de equidad, de justicia, de reequilibrio, para que el mayor número de usuarios posibles puedan hacer uso de ese bien que es propiedad de todos, que es escaso, que es el espacio público. Actualmente el ratio de rotación de la zona azul en Las Palmas de Gran Canaria se sitúa en casi 4 vehículos por plaza y día. Esto implica que demuestra que el sistema está funcionando. Gracias a que existe zona azul,
4 conductores al día están pudiendo aprovechar una misma plaza de estacionamiento. Si no existiese la zona azul, no habría posibilidad de propiciar que existiese esa rotación. Y la zona verde, pionera en Canarias, tiene ya 1 año y medio de vida y, por cierto, hoy en pleno aprobamos distintas medidas de mejora para la zona verde. La zona verde trata de priorizar, de proteger el espacio público en el vecino residente. Aquellos vecinos que llevan años conviviendo con la zona azul sin tener una alternativa para estacionar, se crea la zona verde. Por estar residiendo en esa zona, se dan de alta en el sistema y pueden estacionar en ese espacio durante 24 horas seguidas, durante una semana seguida o durante un mes seguido, que son las nuevas modalidades de abonos que hemos creado hoy, una semana o un mes, con una tarifa muy económica, priorizando el espacio para ellos y poniéndole penalizaciones al que no es residente y quiere aparcar en ese espacio. Podrá hacerlo también, el espacio público es de todos, pero tratamos de proteger ese espacio en el vecino residente. Tenemos ya 3.500 familias dadas de alta en el sistema de zona verde. Cada vez hay más barrios. El otro día fue realmente grato ver cómo las asociaciones de vecinos de Ciudad Jardín empezaban a reclamar la zona verde en su barrio para tratar de organizar mejor el aparcamiento irregular que existe en Ciudad Jardín. Todos los días existen en Las Palmas de Gran Canaria 5.600 estacionamientos irregulares. Esto es algo que nos hemos acostumbrado a verlo. Nos hemos acostumbrado a ver coches estacionados encima de las aceras. Hasta incluso cuando se multan los coches encima de las aceras, pues criticamos que haya afán recaudatorio. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver aceras de 60 centímetros de ancho, lo cual es una auténtica aberración. Y encima también pues parece que nos hemos acostumbrado a ver aceras pues plagadas de coches aparcados encima de las aceras y lo vemos como algo normal. Y que si un día se multa a los coches que están encima de las aceras y dice ¿qué le pasa a nuestra policía? Que es que necesita dinero al ayuntamiento. Creemos que son las pautas que tenemos que ir cambiando poco a poco. Medidas importantes, novedosas también, como las nuevas herramientas informáticas, la LPA Par, que es un aplicativo que se descarga en el móvil, que trata de evitar el tener que acercarse al parquímetro, el tener que tener monedas en el bolsillo y sacar el ticket de forma virtual desde el mismo móvil, ¿no? Hoy se ha reducido la tasa de zona verde en un 50%, de 60 céntimos 24 horas ha pasado a 30 céntimos. La tasa de zona azul se mantiene absolutamente inalterable desde el año 2005, lo cual hace que sean ya 9 años en la que no se toca. A pesar de los lógicos incrementos que ha habido del IPC, el nivel de vida, etc., la tasa azul no se toca. Es demostración palpable de que no hay ningún tipo de ánimo de recaudación en este tipo de sistemas. Este tipo de sistemas lo que tratan, reitero, es de redistribuir el espacio de una forma más equitativa entre todos. Guiño importante para las motos, motocicletas y ciclomotores. Empezamos este mandato y teníamos claro que además, así también nos lo ponía de manifiesto el Pacto por la Movilidad Sostenible, teníamos claro que teníamos que tratar de propiciar también que el desplazamiento en este tipo de vehículos que ocupan muy poco espacio público, que propician una alta fluidez de tráfico, que son muy ágiles, muy rápidos, que son muy poco contaminantes, necesitaban también apoyo por parte de las actuaciones del Ayuntamiento en su política de movilidad. Se ha casi triplicado el número de estacionamientos para motos en lo que va de mandato. Hay un compromiso de seguir incrementando el número de estacionamientos para motos. Se han establecido las primeras zonas avanzadas para motos en intersecciones semaforizadas, son estos espacios que ven aquí, y también hemos introducido la señalización horizontal de pasos de peatones sin todas las franjas como vemos en esta foto, sino serían con los dados que hemos visto, que hemos puesto por ejemplo en la subida y la bajada de Mata, en la intersección de León y Castillo con Bravo Murillo, tratando de disminuir la cantidad de señalización horizontal para que cada vez sea más seguro circular en moto. Nos falta mucho por hacer, todavía seguimos cometiendo errores en cuanto a elementos de mobiliario urbano, volardo, balizamiento, etc. Pero tenemos la suerte de contar con el apoyo de distintos colectivos de motos que están asesorando al Ayuntamiento y hemos tratado de entablar una comunicación permanente constituyendo una mesa de trabajo por la moto con distintos colectivos, con distintos medios de comunicación especializados en motos que nos están apuntando cuáles son las zonas de mayor demanda de estacionamiento, cuáles son los elementos que pueden ser peligrosos en cuanto a la seguridad, etc. Medida novedosa desde el pasado 1 de enero. En algunos carriles guagua de la ciudad, no en todos, en algunos carriles guagua de la ciudad, en aquellos donde no entraña riesgo para la seguridad, se ha permitido la circulación de motocicletas y ciclomotores. En los carriles en los que está permitido tienen una señalización como esta, ¿no?
Se trata también de que vean que ese espacio que se reserva para los taxis y para las guaguas también puede ser compartido por las motocicletas. Sector del taxi. El sector del taxi lo está pasando mal, como todos los sectores, pero este especialmente, ¿no? La crisis aprieta para todos, pero para el sector del taxi aprieta con dureza. Y lo está pasando mal porque en Las Palmas de Gran Canaria se da una característica poco usual, ¿no? Y es la cantidad de taxis que tenemos en nuestra ciudad para el nivel de población que tenemos. Tenemos el ratio de taxis por cada 1000 habitantes más numeroso de todas las capitales de provincia de España. Hay 1.642 licencias de taxi en Las Palmas de Gran Canaria. Y además se da la circunstancia de que es la única capital de provincia de las 10 mayores de toda España que no tiene ningún tipo de sistema de regulación, de sistema de descanso, de turnos, etc. Con lo cual la sobreoferta de taxis que existe en la ciudad actualmente para la demanda real del servicio que se tiene, pues todavía se ve incrementada porque no existe descanso estipulado, reglado, obligado para este sector. Desde el punto de vista del ciudadano, bueno, son ventajas, es muy sencillo, muy fácil obtener un taxi en Las Palmas de Gran Canaria. Uno no tiene que esperar prácticamente nada por obtener un taxi en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Sin embargo, sí que desde el punto de vista de la congestión del tráfico, de la contaminación, de la propia necesidad del sector para poder tener los ingresos suficientes, bueno, pues ahí tenemos que ser capaces de encontrar soluciones de la mano del sector. Alguna medida hemos tratado de adoptar, el Ayuntamiento ha impulsado junto con las organizaciones más representativas, con la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi y las cooperativas, distintos referéndum y consultas, hemos hecho hasta 2 para tratar de concienciarles de la puesta en marcha del día de descanso. Por ahora no ha habido manera de conseguirlo, pero bueno, yo soy optimista y creo que en algún momento se va a tener que poner. Estamos ahora mismo en la implantación de un nuevo marco regulatorio para el sector del taxi que trata principalmente de mejorar la calidad del servicio, tratar de modernizar la flota de vehículos, dignificar las condiciones de trabajo de los propios profesionales, acabar con algunos contratos fraudulentos o semifraudulentos de 2 horas, de 4 horas, cuando después realmente están trabajando mucho más, y por tanto dignificar las condiciones de trabajo de los profesionales, mejorar las condiciones de seguridad del propio sector. Bueno, como cualquier marco normativo, hay controversia también, hay unas normas que gustan a unos, otras normas que gustan a otros. En definitiva, tampoco hemos querido dejar a un lado los taxis en la ciudad y por tanto estamos también aplicando modificaciones en todo aquello que está en nuestra mano. El incremento de la red de paradas de taxi en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido otra de las acciones que estamos tratando de desarrollar, que los taxis circulen el menor tiempo posible en vacío, que no estén consumiendo combustible, que no estén gastando recursos, que no estén contaminando, que puedan estar en zonas cómodas de estancia para que los clientes puedan acudir a ellas, en los sitios de principal demanda de movilidad. Bueno, pues son algunas también de las medidas que estamos desarrollando. Les comentaba anteriormente que todo este tipo de medidas, sin tener claro cuál es la red de vías estructurantes, la red de vías capitales, la red de vías importantes de la ciudad, sin su protección y sin su garantía de evolución, no podrían desarrollarse, ¿no? Ninguna actuación que está tratando de desarrollar el Ayuntamiento, con todos nuestros errores, que seguro que los cometemos y todos los días, está dirigida a demonizar ni un solo medio de transporte. No se trata de eso en absoluto. La demostración es la cantidad de recursos que destina el Ayuntamiento todos los días en tratar de mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad, de mejorar las calzadas en la ciudad, la señalización, en tratar de que el sistema de movilidad del vehículo privado sea cada vez más eficiente. Ahí es donde se van la mayor parte de los recursos y de los esfuerzos del Ayuntamiento. Y si hablamos de este capítulo, tenemos que hablar de para lo que nosotros son las 2 grandes vías que necesitan y que hace falta que la sociedad empiece a reclamar ya. El Ayuntamiento sin duda lo va a hacer, necesita una vuelta de tuerca por parte de las administraciones con competencias en esa materia. Que la cuarta fase de la circunvalación esté prácticamente paralizada. Lo que se ha presupuestado para este ejercicio 2014 son entre 2 y 3 millones de euros, hablo de memoria, con lo cual va a dar para un mes y medio de obra, algo que podría terminarse en 6, 7, 8 meses de trabajo, en 10 meses como mucho, y con la oferta que ha hecho el Cabildo de Gran Canaria de prefinanciar la finalización de la cuarta fase de la circunvalación, creemos que es algo absolutamente surrealista que no se acepte esa propuesta y que no se termine la cuarta fase de la circunvalación. Sería fundamental para la isla de Gran Canaria, pero sobre todo para Las Palmas de Gran Canaria, para que puntos del tráfico de la ciudad, que son puntos negros, que son los
3-4 puntos negros que todavía mantenemos en un sistema de tráfico que es, sin duda, altamente competitivo, que nos colocamos de un extremo de la ciudad del otro en 7, 8 o 10 minutos sin ningún tipo de dificultad, y que salvo en hora punta en unos lugares muy concretos en Las Palmas de Gran Canaria se conduce muy bien. Pero sin duda, Julio Luengo, Torre Las Palmas son sitios especialmente claves que necesitan mejoras, y que esa cuarta fase de la circunvalación implicaría que se aliviaría, que descendería mucho la intensidad de tráfico que actualmente reciben. Y la Gran Canaria 1, lo comentaba también al inicio de la charla, la Gran Canaria 1 en su paso por toda la trama urbana está pidiendo a gritos una vuelta de tuerca, está pidiendo a gritos intervenciones por parte de las administraciones. No cuántos años más tenemos que seguir resignados a que Belén María no tenga la capacidad para asumir la carga de tráfico que coincide todos los días, la salida del Parque Empresarial del Cebadal, la salida de nuestro pulmón económico que es el Puerto de la Luz de Las Palmas. Si seguimos por la Gran Canaria 1, nos inventó lo que es el istmo y lo que supone la barrera de separación entre los ciudadanos y el mar, ya no solamente por la fluidez de tráfico en la capital, sino también por la cantidad de posibilidades de aprovechamiento de espacio público y de conexión ciudadana con el mar que está desperdiciando la ciudad. La estrechez del istmo y los atascos que se producen en ese tramo entre Belén María y Julio Luengo, pues todos los días a las mismas horas de siempre. Llegamos a Cabegueta y tenemos la carencia de una vía de servicio en condiciones que conecte la Gran Canaria 1 con los puntos importantes de la ciudad. La trifulca que hemos tenido, el problema que hemos tenido con respecto a la ciudad judicial para la construcción de los nuevos accesos, prácticamente Las Palmas de Gran Canaria resignada a tener que mendigar que se construyan accesos de un equipamiento, una infraestructura judicial de la magnitud que se ha estrenado hace pues relativamente un mes. Por fin encontramos una solución, aunque sea transitoria, y ya se están acometiendo esos accesos. Pero no dejamos de poner parche por sobre parche, y es evidente que la Gran Canaria 1, por lo menos bajo el punto de vista del Ayuntamiento, necesita ya una apuesta decidida por parte de todas las administraciones para un rediseño, soterramiento en algunos tramos, para la generación de la solución a los problemas que tiene, y que sigue siendo apuesta, asignatura pendiente. Termino explicándoles muy brevemente cuál es la propuesta de futuro para la movilidad de Las Palmas de Gran Canaria que está trabajando el Ayuntamiento desde hace aproximadamente 6 meses ya de forma definiendo trazados, elaborando documentos, anteproyectos, etc. Las Palmas de Gran Canaria, la vemos aquí, tiene las distintas plataformas y la orografía compleja que todos nosotros conocemos. Y les comentaba anteriormente que en esta plataforma baja de la ciudad se realiza el 75% de todos los desplazamientos diarios, con un sistema de transporte de alta capacidad, que conecte con una frecuencia muy óptima, con vehículos de capacidad en torno a 170, 190 viajeros, vehículos biarticulados, todo plataforma reservada, prioridad semafórica, un sistema tipo tranviario, pero sin los costes de un tranvía, que son 10, 11 veces superiores a lo que se denomina el BRT, el Bus Rapid Transit. Esta es la solución tecnológica, reitero, prácticamente idéntica a la de un tranvía, pero sin los costes del mismo, que el Ayuntamiento está trabajando, y que permitiría que toda la oferta de transporte público podría ser mejorada, incrementando las frecuencias en el resto de barrios de la ciudad, simplemente transportándolos hacia cualquier punto de la plataforma baja. Plataforma baja que estaría interconectada con este BRT desde Manuel Becerra hasta el área hospitalaria del Cono Sur, o la alternativa que también estamos valorando desde el área hospitalaria del Cono Sur hasta el auditorio Alfredo Kraus en forma de semi-U, y el resto del transporte público, el resto de la movilidad, también el resto de los desplazamientos peatonales, el resto de la regeneración urbanística en cada una de esas paradas que serían con control de acceso previo, separadas en torno a 500 metros de distancia cada una de ellas, no como actualmente tienen las redes normales de líneas de autobuses municipales. Esta es la propuesta que está trabajando el Ayuntamiento y que esperamos que a corto plazo pueda ser una realidad. Siento haberme extendido un poco, quizás más de la cuenta, pero era demasiada información la que quería contarles, pero les pido por favor que guarden fuerzas para el debate y las preguntas que estoy seguro que podrá haber. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una exposición completa de la política de movilidad, que como toda política municipal, como toda política de desarrollo sostenible, como toda política que afecta a las condiciones de la ecología urbana, generan una controversia importante, generan un debate, generan una polémica, porque se trata al fin y al cabo de realizar acciones destinadas a un fin, que es mejorar las condiciones ecológicas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, ahora mismo me imagino que habrá algunas preguntas que don Ángel Sabroso va a contestar. El que quiera empezar, adelante. Continuando la discusión de antes, bueno, para poder rebatir una buena parte, no toda obviamente, de lo que aquí se ha dicho, pues necesitaríamos una contraconferencia. Y entonces el presidente me va a decir, a ver si cortan, ¿no? Entonces voy a ir a los puntos más que considero más importantes. En el fondo, ¿no?, a pesar de lo que se ha dicho, hay una batalla en contra del automóvil. Y lo digo, entre otras cosas, porque se ha contado con los ciclistas, con los taxistas, con los peatones, con guaguas, porque también es del ayuntamiento, y sin embargo a los automovilistas ni se les ha preguntado. Que además, por nuestra profesión, tenemos un poco de experiencia en temas de tráfico. Y además que conocemos otras ciudades donde se han aplicado medidas de este tipo y otras donde no se han aplicado porque se ha demostrado que no valía la pena hacerlo. Nuestra ciudad no es una gran ciudad. Hay que hacer esa diferencia. Hay grandes ciudades que tienen una problemática diferente y requieren unas medidas determinadas. Y esas no son aplicables, por mucho que digan los técnicos, a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, cuando se habla de vehículo privado, es que hay un montón de cosas aquí que no están claras, porque cuando se habla de vehículo privado, ¿qué es lo que entendemos por vehículo privado? Porque resulta que en la mayor parte de las encuestas que yo he visto en distintas ciudades, no solo de España, sino fuera de España, resulta que en la mayoría es más de un 90% los desplazamientos de trabajo. Entonces, hablar de vehículo privado parece que estamos paseando por la ciudad y eso no es así. Y además hay una contradicción porque se habla de que el automóvil tiene que formar parte del sistema económico. Obviamente, si lo estamos castigando, el sistema económico no va a tener esa participación que debe tener. Y eso aumenta los costos enormemente. Y eso lo deberíamos de saber. Y deberíamos de trabajar con esos números. Porque de lo contrario, estamos simplemente hablando de lo que nos parece que es más bonito, pero no resolvemos los problemas. Hay un ejemplo muy claro. La preocupación que se habla de que tenemos del peatón, ¿por qué no utilizamos escaleras mecánicas que están implantadas en un montón de ciudades para conectar la parte alta con la parte baja? Y eso sería tremendamente rentable desde el punto de vista social. Pero claro, eso perjudicaría el uso de la guagua, ya lo sé, pero estamos pensando en los peatones también, ¿no? Y voy a hacer lo más rápido posible. Habían cuatro vías para conectar la circunvalación partiendo del puerto. Estaba Guanarteme, estaba Messi López, el Juan Manuel Durán y estaban los túneles. En estos momentos se han cargado Messi López, se están cargando Fernando Guanarteme, Juan Manuel Durán, pues no, porque tiene salida, pero obviamente a costa de quitar un montón de aparcamientos que perjudica a los comerciantes de la zona. Eso, al final, ¿en qué se va a traducir? En que los negocios que están en la zona, que no tienen resueltos los problemas de aparcamiento, van a expulsar a sus clientes a zonas fáciles de aparcar. Las grandes superficies y sobre todo las del extrarradio. Porque en definitiva, al final terminan trasladándose al extrarradio. Y ahí tenemos a la Mareta que está llena permanentemente como consecuencia
de las pegas que le están poniendo. Y luego hay otro tema muy importante. En este momento los índices de tráfico son los más bajos que hemos tenido en muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos una situación económica determinada. El día que se resuelva esa situación económica vamos a tener unos colapsos de tráfico que ya lo veremos. Y no quiero coger más tiempo, pero podría seguir hablando. Bueno, la verdad es que debo manifestar que me sorprende la opinión de Sergio, evidentemente, ¿no? El calentamiento que habíamos tenido antes de la presentación era más o menos en esta línea también, pero desde la lógica discrepancia con respeto, en la postura municipal avalada, porque no se está tomando ni una sola decisión que no tenga el soporte técnico detrás, y llevamos muchos años teniendo claro lo que la ciudad debería hacer en política de movilidad, planes, estudios, proyectos, el apéndice de movilidad del plan general, aprobado, ratificado, el plan de movilidad urbana sostenible, el pacto por la movilidad. De documentos estábamos llenos, pero era importante y necesario empezar a aplicar las medidas. Todas las medidas que se están adoptando, absolutamente todas, tienen un aval riguroso, técnico, detrás de las medidas. Ninguna de las medidas que se ha adoptado, y en eso, Sergio, tengo que discrepar contigo si piensas lo contrario, por supuesto desde la cordialidad, ninguna está generando problemas de fluidez de tráfico en la ciudad. Y ninguna tiene el carácter de irreversibilidad tal como para que en caso de que hubiese cualquier tipo de colapso no pudiese ser otra vez solventada la problemática que se pudiera generar. Porque la inmensa mayoría de medidas que está adoptando este ayuntamiento, además, son medidas caracterizadas por la prudencia. En relación a Juan Manuel Durán y Mesa y López, la opinión emitida desde el sector de los importadores de vehículos fue poco más o menos que se iba a producir una hecatombe, que era un absoluto disparate y que iba a haber un caos rotundo y profundo de tráfico. Estábamos plenamente convencidos con las mediciones que estuvimos realizando durante 6 meses antes de realizar la actuación que no iba a ser así. Y ese aparcamiento al que aludes en Juan Manuel Durán era aparcamiento irregular. Hay 5.600 estacionamientos diarios de aparcamiento irregular en las Palmas de Gran Canaria. No había ni una sola plaza de estacionamiento en la calle Juan Manuel Durán, ni una. Todo el estacionamiento que había allí era irregular, ocupando carriles de circulación, que estaba absolutamente asentado ese estacionamiento irregular en la ciudad, porque como hay capacidad suficiente, la sección de la calle era suficiente y estaba el tráfico suficientemente fluido, y también pasaba lo mismo en Mesa y López, que estaba lleno de estacionamiento irregular, porque era sección más que suficiente, y estábamos acostumbrados a que ese tremendo espacio público, esa tremenda cantidad de espacio público, estuviese ocupada por el vehículo privado de una manera u otra, o bien circulando, o bien mediante el estacionamiento irregular, pues ya lo habíamos aceptado como normal. Simplemente recuperando la disciplina del estacionamiento en Juan Manuel Durán y pasando el transporte público por la avenida José Mesa y López, éramos absolutamente conscientes de que la medida iba a tener éxito. Y más de un año después se ha demostrado que no se ha organizado ningún tipo de problema de tráfico en el entorno. Ninguno, ni siquiera en las épocas de mayor exigencia como pueden ser las fiestas navideñas. Cierto es lo que comentas, de que actualmente hay unos niveles de tráfico derivados de la situación de crisis económica que no pueden ser comparables a los de hace varios años, pero que en cualquier caso estamos absolutamente convencidos que las pautas de movilidad se van modificando y que se van asentando, y que en caso de que existan problemas, la capacidad técnica del ayuntamiento para arreglarlos está plenamente contrastada. En la calle Fernando Buenartegui no se está produciendo ningún tipo de corte de tráfico, no se está produciendo ningún tipo de peatonalización. Actualmente pasa exactamente lo mismo que estaba comentando con Juan Manuel Durán. Existe una calle con mucha sección de tráfico para la intensidad que está recibiendo, que lleva años recibiendo, hasta el punto de que está generando y asentado el estacionamiento irregular. El tramo comprendido entre la plazoleta de los Betancores y la calle Los Palmes estaba permanentemente lleno de estacionamiento irregular, ocupando carriles de circulación. ¿Por qué ese espacio lo tiene que renunciar la ciudad a ese espacio para que pueda ser aprovechado por los peatones? Existe una diferencia de criterio también en cuanto a la concepción de los distintos colectivos. El ayuntamiento no se plantea que están los ciclistas por un lado, los conductores por otro, los usuarios del transporte público por otro, en absoluto. Tú eres, Sergio, igual de peatón que soy yo, y somos también igual de potenciales usuarios del transporte público como cualquier usuario del transporte público porque no tiene carnet de conducir o porque no tiene vehículo privado.
Y eso es justo el cambio cultural que está tratando de promover el ayuntamiento. Que seamos capaces de convivir entre todos los modos. Cuando el 63% de los desplazamientos que se realizan en la ciudad se realizan en vehículo privado, y cuando el 80% del espacio público de nuestras vías está ocupado por el vehículo privado, indica que esa balanza está absolutamente desnivelada y se trata de ir introduciendo medidas para tratar de reequilibrarla un poco y demostrando que no ocasionamos problemas a la fluidez del tráfico en las Palmas de Gran Canaria. Por supuesto con nuestros errores, que seguro que los habrá, pero augurar grandes catástrofes y el tiempo va pasando y no se realizan, creo que se merece un margen de confianza, no a este grupo de gobierno, pero sí por lo menos el rigor técnico que existe en el ayuntamiento. Sí, hay una pregunta de un socio nuestro al fondo y luego a continuación. Adelante, Oscar. Hola, buenas noches. Hará como 40 o 30 y tantos años que se peatonalizó Triana, ¿no? Y creo recordar entonces que, bueno, poco menos que se auguró que los soviets iban a invadir Las Palmas, ¿no? Tú acabas de recordar una vez más, ¿no? El 80% del espacio está destinado al vehículo privado, ¿no? Y resulta que todos somos peatones, por lo menos hasta que entremos al BMW, ¿no? Entonces, por favor, yo creo que es bueno ser conscientes de que la tendencia en las ciudades de Occidente al que pertenecemos, ¿no? Es a peatonalizarlas, es a calmar el tráfico, es a situar los coches donde tienen que estar, en las vías rápidas, fuera del centro, ¿no? Y por tanto, no está de más que apostemos un poco por ello, ¿no? Las Palmas, como Madrid, como otros sitios, son ciudades en las cuales es muy fácil llegar con coche, casi a cualquier sitio, ¿no? Pero el coche no deja de tener 6 o 7 metros cuadrados de superficie y quiere aparcar en cualquier sitio, ¿no? Y eso es un tanto incompatible con nuestra civilización. Si nos planteamos que todos tenemos derecho a acceder a comprar en el Corte Inglés o en los sitios cercanos, no me refiero a los macros o a los alcampos, ¿no? Entonces, por favor, yo querría, ¿no?, romper una pequeña lanza por la peatonalización, por el calmar el tráfico, por andar lentamente por la ciudad en la medida de lo posible, siendo conscientes a la vez de que la ciudad está hecha para que todos nos encontremos, ¿no? Pero que seamos conscientes, no se puede aparcar en la puerta de la casa sistemáticamente, no se puede llegar rápidamente a todos los sitios. Eso es incompatible con nuestra civilización, porque casi todo el mundo tiene ya coche. Entonces vamos a intentar conciliar unos aspectos con otros, ¿no? Desde ahí, la política municipal de los últimos tiempos me parece muy razonable, pero muy típica. Si te parece, a continuación el otro señor y así contesta a los dos, Ángel Soros. A ver, yo creo que un problema precisamente es el estar hablando de Madrid o estar hablando de Barcelona. Yo creo que aquí estamos hablando de una ciudad que no llega a los 400.000 habitantes. Y en cuanto a las cifras, te voy a dar un argumento a favor. El tráfico, la carga de vehículos ni siquiera es tan alta como la que pones ahí. Ten en cuenta que Palma de Mallorca es la que más carga tiene de motorización y es justamente por los mismos motivos que tú tienes también un nivel de motorización alto en Las Palmas, y es justamente por el tema de los coches de alquiler que están dados de alta en este ayuntamiento. Vamos a ver, Ángel, tú comentas y reconoces, porque yo creo que el tema es suficientemente evidente, que el tráfico, la economía, pues ha hecho que el tráfico bajara. Vamos a no hablar de que el tráfico bajara, sino que el coche se utiliza menos, como también efectivamente la gente se mueve menos. Tú lo reconoces, pero claro, no es suficiente reconocerlo. Hay unas estimaciones
en la isla, en la ciudad que hemos hecho, de que podemos estar hablando en torno a un 40%. También por otro lado estamos hablando de que Las Palmas de Gran Canaria, la tendencia es de que cada vez haya más habitantes. Yo te he oído hablar muchas veces de que quieres vivir en una ciudad amable. Yo también tengo bicicleta. A mí me encanta caminar con mis nietos, con mis sobrinos por una calle peatonal. Hemos estado muchos años viviendo fuera, donde hemos disfrutado de este tipo de cosas. Ahora, te garantizo, Ángel, que si lo que vamos a producir en contra y no le buscamos una solución, es más, entorpecemos el tráfico, yo creo que esta ciudad, en vez de amable, la vamos a tener con humos, con retenciones, personas buscando aparcamientos, y vamos a seguir fomentando la tendencia de que las personas que realmente no pueden acceder a los comercios que viven pues, de todos estos visitantes, efectivamente terminen yendo fuera, ¿no? Verdad que insisto en que la actuación que está realizando el Ayuntamiento es una actuación integral, que ataca y aborda todos los frentes de la política de movilidad, absolutamente todos, y de forma equilibrada en todos. No se percibe ningún tipo de riesgo, tal y como están apuntando, en este caso, como estás apuntando tú, por parte de los servicios municipales, y la postura del gobierno es exactamente la misma. Al contrario, se está actuando de forma en la que todos los sistemas de desplazamiento son perfectamente compatibles, y que lo que existe actualmente es un desequilibrio hacia un modo concreto que tratamos de reequilibrar un poco, sabiendo que en ningún caso se van a colocar todos, nunca en ningún caso se van a colocar todos al mismo nivel. Y como tantas veces en conversaciones privadas que hemos tenido, antes también comentaba Sergio dos apuntes que se me llegó, que no se había contado quizá con el sector. Luego, si algo está caracterizando también al trabajo que estamos desarrollando, es tener puertas abiertas y ser absolutamente permeables y absolutamente transparentes. En ningún momento en nuestro programa de gobierno venía lo que íbamos a hacer, lo estamos tratando de aplicar con absoluto luz y taquígrafo, absoluta. Desde el principio les hemos enseñado a todos, y por supuesto también al sector al que representan, todos los documentos técnicos que están avalando las decisiones que está adoptando el Ayuntamiento, y mi mensaje es un mensaje de confianza, de tranquilidad, porque no hay ninguna decisión que se está adoptando que esté ocasionando problemas ni perjuicios. Los peligros están en no garantizar y en no empezar a invertir y en no empezar a reivindicar y en no empezar a trabajar en que problemas que tiene la ciudad y que parece que estamos resignados a que sean problemas históricos, como los que comentaba antes, como Torre Las Palmas, como Vélez María, como la Gran Canaria 1, como no terminar la cuarta fase de la circunvalación, eso es mucho más preocupante que si al final un tramo de Ruiz de Alda, más arriba o más abajo, se restringe de forma transitoria el paso de vehículos, o si se ganan 10 metros más de acera o 5 metros más de acera. Y es ahí donde deberíamos estar todos unidos para realmente garantizar que nuestro sistema va a seguir siendo competitivo. Por lo menos esa es mi impresión.